Hola, en esta clase estudiaremos conjuntos generadores. Sea S igual a V1 hasta Vk un subconjunto de un espacio vectorial V. Entonces, el conjunto de todas las combinaciones lineales de los elementos del conjunto S se llama el subconjunto generado por S. Y se denota por el siguiente símbolo, es decir, el subconjunto generado por S es el conjunto de las combinaciones lineales de los vectores de S, con los escalares alfa1 hasta alfa_k en los reales. O también lo podemos ver como el conjunto de todos los vectores en V, que son combinación lineal de los vectores de S. De nuevo con alfa1 hasta alfa_k escalares reales. Ahora, por definición, el subconjunto generado por S pues es un subconjunto del espacio vectorial V. Entonces, cada que tengamos un subconjunto de un espacio vectorial, el generado por ese subconjunto siempre va a estar contenido en el espacio vectorial. Pero además vamos a tener lo siguiente. Si S es un subconjunto de un espacio vectorial V, entonces el subconjunto generado por S va a ser un subespacio vectorial de V. Es decir, cada que tengamos un subconjunto de un espacio vectorial y tomemos el generado por este, vamos a obtener un subespacio vectorial. Ahora, como una observación, si todo elemento del espacio vectorial V se puede escribir como una combinación lineal de los elementos de S, entonces tendríamos que el espacio vectorial V estaría contenido en el generado por S. Y como la otra contenencia siempre se tiene, entonces el espacio vectorial V sería igual al generado por S. Y en este caso decimos que el espacio V es generado por el subconjunto S. Veamos algunos ejemplos. Entonces, primero vamos a considerar V el espacio de matrices de tamaño 2×3 con entradas en los reales y S el subconjunto formado por la matriz que tiene 1 en la entrada 1, 1 y 0 en la demás, la matriz que tiene 1 en la entrada 1, 2 y 0 en la demás, la matriz que tiene 1 en la entrada 1, 3 y 0 en la demás, la matriz que tiene 1 en la entrada 2, 1 y 0 en la demás, la matriz que tiene 1 en la entrada 2, 2 y 0 en la demás, y la matriz que tiene 1 en la entrada 2, 3 y 0 en la demás. Entonces vamos a determinar si este espacio vectorial es generado por ese subconjunto S. Entonces para ver esto, según la observación, debemos ver que toda matriz en el espacio vectorial V se puede escribir como combinación lineal de las matrices del subconjunto S. Es decir, que si tomamos cualquier matriz de tamaño 2×3 en el espacio vectorial V, debemos ver que existen escalares alfa1
alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y hasta alfa 6, uno por cada matriz de S, tales que la matriz con entradas A, B, C, D, E y F se pueda ver como alfa 1 por la primera matriz de S más alfa 2 por la segunda matriz de S más alfa 3 por la tercera matriz de S más alfa 4 por la cuarta matriz de S más alfa 5 por la quinta matriz de S más alfa 6 por la sexta matriz de S. Ahora, si hacemos la suma de las matrices del lado derecho, nos queda la matriz con entradas alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6. Entonces, como dos matrices son iguales y sus componentes son iguales, esto nos da que alfa 1 tiene que ser A, alfa 2 tiene que ser B, alfa 3C, alfa 4D, alfa 5E y por último alfa 6 igual a F. Es decir, los escalares que existen para que esa combinación lineal se dé deben ser las mismas entradas de la matriz que tomamos en el espacio vectorial. Entonces la matriz con entradas A, B, C, D, E y F se puede ver como A por la primera matriz de S, más B por la segunda, más C por la tercera, más D por la cuarta, más C por la quinta, más F por la sexta. Entonces, como toda matriz del espacio vectorial V se puede escribir como combinación lineal de las matrices de S, entonces el espacio vectorial V es generado por ese subconjunto S. Ahora vamos a considerar V el espacio vectorial de polinomios de grado menor o igual a m con coeficientes en los reales y S el subconjunto formado por los polinomios 1x hasta x a la m. Vamos a determinar si el espacio vectorial V es generado por ese subconjunto S. Entonces, de nuevo, lo que queremos ver es si todo elemento del espacio vectorial V se puede escribir como una combinación lineal de los elementos del subconjunto S. Es decir, si consideramos P de X un polinomio arbitrario en el espacio vectorial V, entonces ese polinomio P de X es una combinación lineal de los elementos del subconjunto S, puesto que P de X tiene la forma A0 más A1X hasta A sub m x a la m, que es una combinación lineal de los polinomios del subconjunto S. Por lo tanto, el espacio vectorial V es generado por este subconjunto S. Como otro ejemplo, vamos a considerar V el espacio vectorial Rn y S el subconjunto formado por los vectores E1, E2 hasta n, donde E sub 1 es el vector que tiene 1 en la primera componente y 0 en lo demás, E2 es el vector que tiene 1 en la segunda componente y 0 en lo demás, hasta n que tiene 1 en la enésima componente y 0 en lo demás. Entonces vamos a determinar si el espacio vectorial V es generado por este subconjunto S. Entonces debemos ver que todo elemento en el espacio vectorial V se puede escribir como una combinación lineal de los elementos del subconjunto S. Es decir, que si tomamos un vector arbitrario con componentes x1 hasta xn en el espacio vectorial Rn, debemos ver que existen escalares alfa 1 hasta alfa n, tales que el vector con componentes x1
hasta xn se pueda escribir como la combinación lineal de los vectores e sub 1 hasta e sub n. Si aplicamos la definición de estos vectores y hacemos todas las operaciones, nos quedan últimas que esta combinación lineal produce el vector con componentes alfa 1 hasta alfa n, de donde alfa 1 es igual a x1, alfa 2 es igual a x2, hasta alfa n igual a xn. Por lo tanto, el vector con componentes x1 hasta xn se puede escribir como x1 por el vector e1 más x2 por el vector e2 hasta xn por el vector en. Y así, el espacio vectorial V es generado por ese subconjunto S. Por último, veamos un ejemplo de un subconjunto que no genere a un espacio vectorial. Entonces vamos a considerar V igual a R3 y S el subconjunto formado por los vectores con componentes 1, 2, 3, 0, 1, 2, menos 1, 0, 1. Entonces el espacio vectorial V no va a ser generado por ese subconjunto S. Entonces, si el espacio vectorial V fuera generado por ese subconjunto S, entonces tendríamos que todo elemento de V se podría escribir como una combinación lineal de los elementos del subconjunto S. En particular, si tomáramos el vector con componentes 1, menos 2 y 2, existirían alfa 1, alfa 2 y alfa 3 escalares reales, tales que el vector con componentes 1, menos 2, 2 se pueda escribir como alfa 1 por el primer vector de S, más alfa 2 por el segundo vector, más alfa 3 por el tercer vector. Ahora, si sumamos esos vectores, nos quedaría el vector con componentes alfa 1 menos alfa 3, 2 alfa 1 más alfa 2 y 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3. De esta igualdad entre vectores obtenemos el sistema lineal alfa 1 menos alfa 3 igual a 1, 2 alfa 1 más alfa 2 igual a menos 2 y 3 alfa 1 más 2 alfa 2 más alfa 3 igual a 2. Entonces vamos a resolver este sistema lineal. Consideramos la matriz aumentada y vamos a hacer menos 2F1 más F2 y menos 3F1 más F3. Esto nos da la matriz con entradas 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 2, menos 4 y 0, 2, 4 y menos 1. Ahora hacemos menos 2F2 más F3 y nos queda la matriz con entradas 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, 2, menos 4 y 0, 0, 7. Esta última fila nos dice que el sistema no va a tener solución. Es decir, no van a existir escalares alfa 1, alfa 2 y alfa 3 de tal manera que el vector con componentes 1, menos 2 y 2 se pueda escribir como combinación lineal de los vectores del subconjunto S. Por lo tanto, el espacio vectorial R3 no va a ser generado por el subconjunto S.